Hola a todos y a todas. Estamos en este día en el que estamos realizando esta grabación, que es el 1 de mayo de un año que poca gente olvidará, 2020. Ese horizonte 2020 del que tanta gente hablaba, pues aquí estamos en el horizonte. Más allá del horizonte iremos también. Pero hoy no nos hemos reunido los que estamos aquí presentes virtualmente para hablar de este año, sino para hablar en realidad del año pasado. Un año en el que, como unos cuantos antes, un grupo de aguerridos y atrevidos alumnos que están aquí presentes y una colaboradora muy especial se embarcaron en el proyecto dentro de la asignatura Comunicación Literaria y Audiovisual en el ámbito anglosajón, que suena muy largo y por eso la llamamos CL3A, CL3A en inglés, en la tarea de hacer un cortometraje en inglés. Y para ello, bueno, pues hay que hacer varias cosas y vamos a hablar un poco de ese proceso de realización y sobre todo del rodaje, que fue cuando menos accidentado. Y para quien no haya visto la película, que esperemos que sea el caso, no pretendemos estropearle la película a nadie, se podría decir que la propia película, incluso el propio rodaje, fue un poco una experiencia de confinamiento. Bien, vamos con los... yo creo que con las guionistas, con Miriam y con Isabel. Voy a citar por orden en el que aparecen en el cartel, que es obra de Sofía Esteban. Doy la palabra a Miriam Álvarez. Miriam. No, parece que Miriam no nos oye. ¿Alguien le puede mandar un mensaje o algo? A ver si... Que no sea Isabel, con la que ya voy a hablar. Ahora, Isabel, quería preguntarte cómo fue el proceso de realización del guión de la película. ¿Cómo procedisteis, aparte de la idea, que ya volveremos sobre ella, pero cómo os pusisteis, cómo fue el trabajo de guionización? Bueno, una vez estuvo decidida más o menos lo que era la idea original y todo, y los personajes, lo que hicimos Miriam y yo fue, a través de un documento en Drive, pues básicamente ir aportando nuestras pequeñas ideas. Al principio fuimos cogiendo ideas que abarcaban desde el principio hasta el final, es decir, no seguimos un orden muy estricto a la hora de hacer lo que es el guión. Fuimos aportando pequeñas ideas que queríamos, o frases o muletillas que queríamos ir aportando a lo largo de toda la obra, y luego ya pues le fuimos dando sentido. Cada una más o menos se ocupó de una pequeña, o sea, de varias partes, y fuimos intercalándonos para que todas pues estuviesen un poco con el estilo de ambas. Es decir, que no seguisteis una colaboración estrictamente simultánea, sino que funcionasteis un poco en paralelo y luego fuisteis cosiendo. Exacto, sí, funcionábamos en paralelo y luego las partes que habían hecho la otra, pues las retocábamos en caso de, o bueno, pues consultábamos si queríamos hacer algún cambio o ese tipo de cosas. O sea, que en cierta manera ya trabajasteis en remoto. No, bueno, la verdad es que pese a haberlo hecho de forma separada, las dos metimos mano en todo lo que es el guión del corto, así que bueno. Vale, paso ahora vamos a dejar al director para el final, si os parece. Vamos a darle la palabra a Andrea y quería preguntarte, Andrea, por qué recuerdas de lo que fue no ya el rodaje, del que hablaremos en un momento, sino de el proceso de preparación de la película. Que yo no he querido dar explicaciones de cómo hacemos esto. ¿Te acuerdas qué fueron los primeros pasos que dimos antes de tener el guión? Sí, establecer pues el tema, bueno, de qué iba a tratar la película. La verdad que recuerdo que hubieron un montón de cosas que no nos podíamos decidir cuál fue. Entonces hubo un poco así de tensión, pero vaya, al final lo resolvimos. O sea, lo que entiendo que nos estás transmitiendo es que se hizo de forma, el sistema este que llamamos de brainstorming y luego de lluvia de ideas, y que bueno, de ahí surgió pues esa idea un poco final.
Voy a dar la palabra ahora a Sofía, que todavía no hemos hablado del rodaje, fijaos. Así que seguimos. Sofía tenía un papel muy importante luego en pantalla. Yo diría que los dos personajes más confrontados de la película son los que representaban Sofía e Isabel. Y bueno, aparte de lo que pasó luego el día del rodaje, ¿qué más nos puedes aportar sobre lo previo al rodaje? La preparación, por ejemplo, en cuestión de conseguir elementos que fueran necesarios para utilizarlos en la propia filmación. ¿Te refieres al atrezo? Sí, me refiero, sí. Yo creo que procuramos que fuera todo lo más asequible posible, ¿no? No sé, no tener muchas cosas que nos complicaran la búsqueda. Si te refieres al atrezo, no... Sí, recuerdo que un poco contra mi voluntad os empeñasteis en que hubiera sangre. Y la hubo, y parte de esa sangre todavía está allí. La han limpiado a fondo, pero yo lo pasé muy mal cuando vi que aquella sangre al día siguiente y las semanas siguientes no acababa de desaparecer. En fin, algo habrá que hacer con esa sangre algún día. Yo digo que la próxima vez o sin sangre o con sangre de verdad, que se limpia mejor. Ya puestos, ¿no? Tampoco es tan difícil de conseguir. Bien. Hay alguien cuya imagen no vemos, que creo que es Andrea. Igual tiene algún problema con el móvil, que creo que se estaba conectando con el móvil, pero esperemos que pueda retomar el hilo. Si le enviáis, si no, un mensaje diciéndole que se vuelva a enganchar, que el enlace es el mismo. Bueno, la última palabra la tenemos para el director, pero creo que antes vamos a hacer intervenir a un miembro del rodaje que no estaba incluido en la asignatura, que es Yolanda Díaz, y que está aquí cerca, y que nos va a contar un poco y así nos va a introducir en cómo fue que ella se vio involucrada en este rodaje. Yo la he involucrado alguna vez en cuestiones de tocar la música y tal, pero no en aparecer en imagen. ¿Cómo fue para ti que te avisaran para esta película, Yolanda? Fue todo muy de repente, porque yo me acuerdo de que ese día estaba por la mañana en una competición y de repente me llegó un mensaje de a ver en cuánto puedo estar en la universidad para ayudaros a todos a grabar el corto, porque necesitaban otra persona para hacer el papel. Yo como, perdón, pero bueno, una vez que llegué ahí creía que iba a ser todo mucho más locura, pero lo conseguimos hacer y aunque estuvimos un buen rato fue muy chulo. Vale, yo creo que vamos a ceder la palabra a Álvaro, y con Álvaro ya vamos a pasar a la fase de rodaje, ¿vale? Álvaro, ¿qué te decidió asumir la responsabilidad y la irresponsabilidad también de tomar, digamos, los mandos de la dirección de esta película? Pues, bueno, no sé cómo... Es que yo creo que cuando repartimos las tareas, pues al final de las últimas que había para elegir era la director y quedaba yo, entonces pues, la elegí. Pero no por ello, no es que no me gustara. Y al final fue una buena experiencia, la verdad. Álvaro, director por descarte. No fue así. Yo no recuerdo exactamente el orden, cómo fue, pero yo creo que fue un poco antes de ese descarte. Pero bien. Ahora hemos perdido ¿a quién? A Miriam, otra vez. Bien. Vamos a contar un poco sobre el rodaje ya en sí mismo. La historia, no estamos dando detalles de la historia porque queremos que la gente vea la película. Sí se puede decir que creo que es una historia de confinamiento muy reducida, pero que pretendíamos que fuera un poco, creo, claustrofóbica. Ahí creo que me deberían confirmar Isabel y el director si esa era la intención. Por lo menos mientras estábamos rodando aquello era muy claustrofóbico. y sale una cosa muy oscura, pero también es buscado, así que quien no la haya visto todavía, que suba el contraste y el brillo de su
televisor preferiblemente, lo más grande posible, por favor. Está rodada en 4K porque es una película oscura. Es una mezcla de, yo diría, de escape room, ¿no? Tiene una idea de escape room con, no sé, con survivals o con supervivientes o algo así. Y yo creo que ya he hablado de más. Vamos con el rodaje. Nos encontramos con una dificultad principal o primera, que fue que habíamos designado una fecha y en esa fecha había una persona, no hace falta decir quién, que tenía un compromiso de trabajo, y porque la gente que estudia estudios ingleses le sale trabajo muy fácilmente en lo que sea. No sé si lo saben quienes nos están viendo estos. Aprovechamos para hacer promoción, cómo no. Y tuvimos que cambiar la fecha y la cambiamos y la retrasamos a otra fecha. Y ya era una fecha difícil de retrasar. ¿Y qué pasó el día del rodaje a primera hora? Sofía, ¿nos lo cuentas tú, que lo viviste más en primera persona? Sí, bueno, el día anterior ya por la noche me empecé a encontrar mal. Me acuerdo que estaba planchando las sábanas que íbamos a usar en el puerto y le dije a mi hermana que acabara porque era plan del dolor. No dormí en toda la noche y por la mañana, a la hora en que habíamos quedado, le escribí, creo que a Isabel, para decirle que me dolía mucho la tripa y que iba a intentar ir más tarde cuando me pasara. Pero ya, bueno, me llevaron al hospital porque era un poco raro que me doliera tanto. Y bueno, me hicieron pruebas y tal y me dijeron que era apendicitis. Y yo le dije me acuerdo que le dije a la médica que sí estaba segura porque me venía fatal, que tenía que rodar un momento. Pero sí, me dijo que sí, bastante. Entonces nada, me operaron de urgencia el día del rodaje, así que no pude estar. Pero bueno, por suerte Yolanda no me pudo sustituir. Sí, fue un recurso de última urgencia, no por Yolanda, que Yolanda lo podía hacer muy bien, pero ella no tenía la preparación que habíais tenido Isabel y tú y los demás que interveníais, o que interveníamos, porque interveníamos todos, en preparar mínimamente las situaciones, aunque no fueran el mismo lugar donde se rodó, que habíamos estado localizando de todas maneras, para que, bueno, pues que hubiera soltura a la hora de rodar, que la gente se supiera sus líneas, sus diálogos y demás. Y bueno, Yolanda se lo tuvo que comer de inmediato, leer el guión, llegar a las noticias que nos llegaban a nosotros eran textos no tanto tuyos como de tu compañero y ahora esposo, que nos iba, digamos, retransmitiendo lo que te iba pasando. Aún así, casi todos sospechábamos que era apendicitis, según, sin saber nada, nadie en medicina, pero nosotros íbamos haciendo el diagnóstico según lo que nos decías y dijimos, esto es apendicitis, así que yo en cuanto se vio esa circunstancia, no se me ocurrió de inmediato porque Yolanda estaba en la competición de gimnasia rítmica, pero según avanzaba y veíamos que no iba a ser posible y que sí que estábamos rodando aquellos planos de otra situación que aparece en la película, que no vamos a dar más detalles y que yo creo que son entre nosotros de lo mejor de la película porque tuvimos más tiempo para hacerlo y más tranquilidad y ahí lo hicimos de una manera casi profesional, una y otra vez y de aquí y de allá, con soltura, en fin, y probando una cosa, probando la otra, y en cambio el resto tuvo que hacerlo pues contrarreloj y bueno, como se ve un poco en la película, pero también a la vez creo que reflejando un poco esa angustia de los personajes, lo cual no vino del todo mal para el rodaje. No vino mal, no. ¿Cómo vivisteis los demás el hecho de que creíais que no íbamos a ser capaces de hacer la película cuando visteis que faltaba una de las actrices principales, podríamos decir? Andrea, por ejemplo. La verdad es que un poco mal, porque recuerdo que ya era la hora de comer y solo teníamos, no sé, unas 3 escenas grabadas y dijimos, madre mía, ¿qué va a ser de esto? Porque claro, es que como ya lo habíamos retrasado y ahora teníamos un problema porque faltaba alguien, pues ya íbamos muy mal de tiempo. Que lo acabamos bastante tarde, pero bueno, al final pues, fue una experiencia buena. Isabel,
¿Tú creías que lo hacíamos? Yo sí. Yo vi que desde el principio, ya no tanto por nosotros, sino por ti, José, tú estabas totalmente seguro de que eso se sacaba ese día y se sacó ese día. Y yo no me arrepiento de cómo, o sea, quiero decir, lo siento muchísimo por Sofía, quiero decir, pero lo que es la experiencia, el hecho de que dejásemos el grueso del film para acabar por la tarde, creo que jugó a nuestro favor a la hora, por el tema del que va el corto, ¿no? Estábamos muy angustiados, muy agobiados, muy saturados, muy encerrados en un espacio muy pequeño y creo que es algo positivo. Gracias por lo que has dicho, Isabel. ¿Cómo se nota que todavía le imparto trabajo de fin de grado este año? Miriam, ¿no, ¿puedes hablar tú o no puedes hablar? Miriam, ¿nos oyes? No nos oye, no reacciona. Vale, vamos a hablar un poco sobre el rodaje en sí, los que lo vivimos, y luego ya lo dejaremos para la parte en la que quien más tiene que decir en parte es Sofía, porque se encargó bastante de la postproducción, con lo cual, siendo tan poca gente, el reparto de papeles es muy sencillo. Todo el mundo tiene que hacer de casi todo, y ya está. El rodaje, aparte de esta vicisitud sin importancia de faltarnos una de las actrices y tener que sustituirla por otra a las 5 de la tarde, habiendo empezado a las 9 de la mañana y acabando a las 12, sí, 12 de la noche, 12 y pico, yo creo que llegué a casa o llegamos a la 1 o así, y aún así no me pareció que fuera mucho tiempo el que le dedicamos, demasiado poco quizás. ¿Qué recordáis del rodaje? De momentos de rodaje que os resultaran bueno, más llamativos que otros. Yo me referiría, por ejemplo, a los momentos de sangre. Esos momentos de maquillaje, peluquería. Recuerdo a Isabel, a Miriam y maquillando a Álvaro por 2 veces. Álvaro fue el director, pero también fue el juguete con el que jugasteis en esta producción, ¿eh? Sí. Álvaro, háblanos desde tu experiencia como ente maquillado. Pues estuvo bien, la verdad es que nunca, el maquillaje que me pusieron nunca me habían pintado en los ojos o así, entonces fue la verdad interesante y hubo como 2 cambios de look, por así decirlo, para 2 escenas diferentes y la verdad que así el efecto en la pantalla, luego al ver el resultado final es bastante pues, impresionante, vamos, impresionante. No os voy a hacer la típica pregunta que hacen todos los entrevistadores sobre estos temas a los actores, que es ¿hasta qué punto vuestro personaje se parece a vuestra vida real? No os la hago, ¿vale? O sea que esa pregunta la vamos a dar por obvia. No creo que ninguno de vosotros sea un potencial asesino en potencia o nada más. No vamos a dar más detalles. Y vamos ya con la... Sí, seguimos sin escucharte. ¿Podrías intentar volver a salir y entrar, Miriam? A ver si así puedes intervenir. No sé si cambiando... ¿Le podéis decir a alguien que es que no estoy manejando el WhatsApp? Porque como estoy coordinando un poco todo esto, ¿podéis decirle por favor que intente entrar y salir? A ver si... O con otro dispositivo, no sé. Vamos con la postproducción. La postproducción... Ahí entró otra complicación, que es que el profesor se puso enfermo. Habitualmente yo acompaño en parte de la tarea de postproducción, de montaje, de edición, a los alumnos, a las alumnas. Creo recordar que a alguien sí que me dio tiempo antes de que yo tuviera que estar 3 meses y medio de baja. Por cierto, ayer hizo un mes que me operaron, hace un año, o sea que
Estoy casi de cumpleaños, pero bueno, hoy es 1 de mayo, así que todavía es otro cumpleaños que para mí es más importante de otra persona. Como decía, normalmente acompaño a los alumnos, les instruyo un poco en utilizar un software y un equipo de edición profesional que, aunque un poco anticuado, nos sigue funcionando para estas tareas, y no recuerdo quiénes estaban en ese momento, porque ya ahí empieza mi periodo de difusión, de difuminado de todo esto, ¿no? ¿Quién estaba? ¿Isabel, tal vez? A mí me suena que Álvaro y yo. Álvaro y tú, ¿eh? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, si no recuerdo mal, yo os di un poco las primeras nociones de cómo manejar Final Cut Pro 10, que es como se llama el programa de edición de Mac que utilizasteis, y luego ya empezasteis a utilizarlo vosotros y luego transmitisteis de forma transitiva, digamos, vuestros conocimientos, que seguro se fueron agrandando con el uso de la herramienta, a Sofía, que se encargó de bastante de esa tarea también, ¿no? Sofía. Sí. ¿Cómo fue trabajar sobre algo en lo que realmente realizaste un papel de editora profesional? Porque los editores normalmente no intervienen en el rodaje. Entonces, de esa manera tú aportaste un añadido objetivo a la edición, si te das cuenta. O no sé si lo habías pensado alguna vez así. Vaya, ahora salta este formato que hubiera sido el ideal. Pero claro, es que falta una persona, ¿no? Falta Miriam. Isabel, no sé si has oído mi pregunta. Perdón, Sofía, ¿cómo fue tu labor de edición? Que en parte creo que la desarrollaste, parte de ella por tu cuenta o en colaboración con alguna de las compañeras, porque yo no estaba en... Sí, bueno, ellos me explicaron cómo funcionaba. Las escenas ya estaban elegidas. Y bueno, yo recuerdo lo más difícil era cuando querías hacer algo que se salía un poco, como poner un sonido aparte, o sea, fuera de corto, como un disparo, una caída o lo que sea, que cuadrara, luego también que cuadrara sobre todo los sonidos, los cortes de las escenas, para que no hubiera error de raccord y eso, y fue bastante complicado, pero bueno. Vale, una pregunta que os voy a hacer a todos es si, por un lado, es doble, para hacerlo esto más breve. Por un lado, si quizá Yolanda no se vea involucrada por esta pregunta, si recomendaríais no tanto la asignatura, sino la experiencia de rodar un cortometraje dentro de una asignatura, con lo cual la pregunta ya es tramposa, a otras personas, y si creéis que el hecho de haber realizado este tipo de proyecto puede ser útil para vuestra futura vida profesional, bien como profesores o como otro tipo en otro tipo de actividades. Empezamos con Andrea. Pues a ver, yo creo que fue bastante interesante y lo sigue a ver, a lo largo pues de la carrera tenemos un montón de asignaturas en las que tienes que escribir, tienes que aprender y estudiar algo diferente, era algo mucho más entretenido, y pues te daban ganas de que llegase el momento de que empezar de nuevo con el guión y todo. Y obviamente pues a Álvaro y a mí pues nos resultó bastante por un proyecto que tuvimos que hacer en verano. Él fue, bueno, una de los institutos de primero a cuarto de la ESO y tuvimos que enseñarles cómo se hacen las noticias y pues y la pantalla verde y todo eso, pues nos sirvieron bastante. Sí, por ahí podéis ahondar los demás que participasteis más, si queréis. Isabel. Sí, yo, por ejemplo, bueno, pues diría que creo que nada. Perdona, los demás, mientras no estéis hablando, silenciáis los micrófonos, por favor. Vale.
Pues eso, que lo que decía, que yo, mi experiencia personal es que para mi gusto, y no es por hacerte la pelota, José, fue la asignatura más entretenida de la carrera, no solo entretenida, sino que adquieres unos conocimientos que no los adquieres de otra forma, es muy práctica, aprendes haciéndolo y ya está. O sea, a mí me gustó muchísimo, la experiencia fue brutal. Evidentemente el trabajar en equipo es algo que llevamos a lo largo de toda la carrera haciendo, pero no de una forma tan práctica y tan, por así decirlo, so to speak, a contrarreloj. Fue una experiencia buenísima y yo creo que para las personas a las que les gusta o simplemente admiren el cine, aunque no quieran tener estudios o tener una profesión que se dedique en parte a las artes audiovisuales, creo que es muy, muy, muy buena opción. Yo creo que fue la más práctica que tuvimos en toda la carrera. No sé si ahora me estáis escuchando. Sí, te oímos. Cerráis los demás los micrófonos y le pasamos la... si te puedes poner horizontal mejor, si no te da problemas, A ver, es que estoy con el teléfono, no sé ni dónde está la cámara. ¿Cómo? Vale. Le cedemos la palabra a Miriam y por favor no hagáis la pelota, profesor, que ya soy ex profesora en la mayoría de los casos, ¿eh? A la asignatura lo que queráis y al proyecto. No, a ver lo que ha dicho Isabel, que... No, ponte otra vez que se te ve torcida. Vale. Que lo que ha dicho Isabel, que a nada que te guste un poco el cine, por ejemplo, yo ahora... A ver, no hemos hecho una clase que sabes, las técnicas de la cámara, que sí tal, pero por ejemplo, yo ahora cuando estoy viendo alguna película sí que me acuerdo... pues de la asignatura, pues mira, aquí tuvimos que hacer tal, o pueden haberlo hecho así, porque te recuerda a ciertas cosas que tuvimos que hacer para grabar el corto, o simplemente de cosas que nos enseñaron en clase. Cedemos la palabra y los demás silencian el micrófono, pero no la imagen, por favor, porque si no queda un poco raro. Cedemos la palabra a Sofía. Vale, yo coincido con lo que han dicho los compañeros, sobre todo que es una asignatura que es muy práctica. Ves cómo es en realidad, aunque sea una forma amateur, hacer una película, porque hicimos este brainstorming, el guión, el reparto de papeles y los ensayos y todo, y bueno, luego el rodaje y la postproducción. Entonces es bastante real y bastante útil, y además pues todo esto en inglés, entonces bueno, pues también nos aportó bastante experiencia y soltura a la hora de hablar. Le cedemos la palabra a Álvaro. Los demás silenciamos micrófonos. No sé si oye José. Perdón, porque me había silenciado a mí mismo. Le cedemos la palabra. Digo que le cedemos la palabra a Álvaro, que me había silenciado a mí mismo para no contribuir al ruido. Bueno, pues yo opino igual que el resto de mis compañeros. La verdad es que esta asignatura es muy práctica y sirve para, bueno, en menor escala, saber cómo es todo el proceso de creación de cine, de también las noticias, un poco todo lo que vendría siendo el ámbito audiovisual y la verdad que ayuda mucho a, después de haber dado la asignatura, a analizar y a comprender todo el proceso que lleva. Pues eso, estando en el audiovisual como estamos, pues entender el cine, cómo se crea, los planos, las secuencias y ser más analíticos en general. Sí, lo que estáis indicando, el propósito de que se haga esto, aparte de realizar un trabajo en equipo que pocas veces se da y que incluso recomiendan de manera psicológica y sociológica para que grupos de trabajadores se vayan un fin de semana a hacer un cortometraje, por ejemplo, para desarrollar espíritu de equipo, porque es muy difícil escaquearse de un cortometraje con poca gente. Se nota mucho enseguida el que se escaquea, porque hay muchas cosas que hacer. Hay que sujetar el micrófono, sujetar la cámara, si hay luces, sujetar las luces. Nosotros teníamos luces y decidimos no utilizarlas por falta de tiempo y por problemas de raccord que hubieran alargado demasiado el proceso y en vez de a las 12 habíamos acabado a las 12 de la noche del día siguiente. Y sobre todo lo que se busca en última instancia y en primera es que seamos efectivamente y seáis más críticos y que sepáis
que de todo lo que se nos muestra audiovisualmente por ahí, todo está más o menos manipulado, y que tenemos que ser muy cuidadosos no solo con las fake news, sino con las news, con los comunicados, contextualizarlo, y no solo con las películas, sino con todo lo que nos llega. En la asignatura vemos más cosas que películas. Este año, por ejemplo, en vez de periódicos estamos analizando noticiarios internacionales, como hicisteis un poco inspirándonos en eso que preparé yo en su momento, pero que tampoco pude participar directamente por estar de baja, y que los que participasteis creo que lo disfrutasteis, pero que sepáis que esa fue la producción que yo sepa más ambiciosa en cuanto al número de participantes de la Universidad de La Rioja, producción audiovisual. Creo que había unos 90 y tantos estudiantes, si no recuerdo mal la cifra, alrededor de 90 y tantos, y en 50 minutos realizaron un noticiario que no se puede difundir porque son menores y no les pedimos la firma. Y por último, en esta ronda de preguntas, le pregunto a Yolanda si ella se animaría a coger una asignatura como esta, aunque cursara otra cosa, porque ya sé que cursar esta carrera como que no le va mucho. No sé por qué. No, pero sí, seguramente si aportasen en las carreras que quiero alguna asignatura como de grabar un corto, pues sí que la cogería sin duda porque está súper guay. Vale, y ahora os voy a dejar que hagáis como hace el Gran Wyoming, la pregunta incómoda, no, que no sea muy incómoda, por favor, al productor, que más me considero productor e intérprete que director profesor de la asignatura, en este caso concreto, del proyecto del cortometraje, que, por cierto, para quien nos esté viendo, en la asignatura, a pesar del mucho trabajo que lleva, solo son 6 puntos de 10 del total de la asignatura. Que alguien piensa, no, es que haces un corto y apruebas la asignatura. No, es que es el 60%, hay que hacer algo más. Pero bueno, pequeño apunte. No sé, voy a cambiar el orden. Pregunta incómoda. Yolanda, ¿quieres hacer alguna pregunta incómoda al productor de esta? Puedes venir aquí si quieres, y así somos 6. Y si te importa, cierra tu cámara y así somos 6. Vente aquí. Voy a hacerle hueco. Sofía, ¿alguna pregunta que quieras hacerle al productor? Sí. Yo quiero saber la historia de la bici. Bueno, sí. Bueno, la historia de la bici creo que no la sabéis porque no estabas en rodaje. Los demás la sabéis, ¿verdad? Sí. Entonces, Yolanda, puedes venir aquí cuando quieras, ¿eh? La historia de la bici, en breve, es que es la historia. Intento que en los últimos cortometrajes aparezca esa bicicleta que aparece en todos los que vamos produciendo. Toco esto con cuidado para no perder la conexión. Y en breve es una bicicleta que yo compré cuando llegué aquí a Logroño en el año 1995, que había 3 líneas de autobús y media, había una cuarta, y no había mucho más manera de circular. Entonces yo no tenía coche ni dinero para ello, vamos. Y vi que si quería comer en casa, pues el medio, a la hora de comer, quiero decir, el medio de transporte ideal era la bicicleta, y por eso compré esa bicicleta. Pero al cabo de los años me la robaron. Y bueno, presenté la denuncia y tal. Me la robaron atada en la universidad, en el aparcamiento que hay. Y la recuperé de casualidad, la vi en la calle y allí estaba atada con otro candado, pero la reconocí porque era muy reconocible, y tuvo que venir la policía. Vino el que la tenía en ese momento, que era un abogado que decía que la había comprado probablemente en una tienda de segunda mano. Se sabe ya mejor la historia que yo. Y bueno, la cuestión sentimental es que la forma que tuvo la policía de decir definitivamente que esa bicicleta era mía y no de la persona que se quería marchar con ella puesta, era que tenía una pegatina de fuente, que fue el Tarangu,
un ciclista asturiano que ganó algunas veces no la Vuelta a España, pero sí las etapas, la maglia o el maillot de la montaña, y que daba mucha batalla en su tiempo. Se retiró muy pronto y se murió muy joven, pero era donde las bicicletas de mi niñez, los Reyes Magos me las traían con la pegatina de Fuente. Entonces es una bicicleta un poco mágica, ¿vale? Por esa pegatina. Pero algún día haremos un corto sobre esa bicicleta. Álvaro. Y ahora tenemos 2 bicicletas. Álvaro. Bueno, a ver, mi pregunta es si, por ejemplo, bueno, hemos estado hablando de que esta asignatura pues nos ha parecido a todos muy interesante, que nos ha aportado un montón, y pues la pregunta es si de alguna manera se podría, aunque haya titulaciones que no tengan posibilidad de hacer este tipo de asignatura, de hacer como sesiones por la tarde o grupos así para hacer tipo películas, cortos o así. Como dicen, y esto no estaba para nada preparado, porque os dije que dispararéis lo que quisierais, pero con cuidado, por favor. Me alegro de que me haga esa pregunta, porque mi intención es no ya hacer cortometrajes, sino algún día hacer un largometraje. Entonces, la pelota ya no está solo en mi tejado. Yo un largometraje solo puedo hacer un documental, pero no me apetece. Creo que hay maneras de hacer un largometraje de esa manera que estabas diciendo tú, en el contexto universitario, con un llamamiento más amplio para poder conseguir. Tengo una mínima idea incluso de qué historia querría contar, pero querría seguir un poco el procedimiento que seguimos en la asignatura, que salga algo desde el principio colaborativo, algo de lo que se aprenda, y en esa ocasión, como he hecho en 2 ocasiones en las que ha habido necesidad casi, y este año puede que haya que hacer algo parecido, en esa ocasión sí que querría ser yo quien lo dirigiera, aunque luego más adelante se puedan hacer más proyectos que ya simplemente los produjera. Así que la respuesta es sí, y además lo ideal sería que hubiera actividades también por parte de los estudiantes directamente. Pero bueno, ese es otro tema que podemos tratar otro día. Isabel. Activa tu micrófono, por favor. Isabel, activa tu micrófono. Sí. Ya está, ¿no? Ya me oís. Sí. Vale, mi pregunta es súper simple, la verdad. Yo simplemente te quiero preguntar si tú estás contento con la acogida que tiene tu asignatura. O sea, por parte de nosotros lo que son los alumnos, una vez que ya la hemos cogido y sobre todo una vez que ya hemos vivido la experiencia, entiendo que sí, porque bueno, pues van saliendo adelante y además creo que hay muy buen feedback. Pero lo que es antes, me gustaría saber si estás contento con la gente con el número de alumnos que cogen tu asignatura, etcétera, etcétera. La respuesta breve es mínimamente que sí. La respuesta media es que depende del año y de los números, como dices, pero también es una cuestión relativa, porque recordad que la titulación de entrada tiene un máximo de 25 personas, con lo cual si estos se reparten un poco simétricamente entre las 2 opciones o menciones que hay, ya estamos con que pueden ser 12 personas. Hay años que ha habido esas 12 o 11 personas. Este año erais 6, si no me equivoco, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4, 5. 5, sí, solo 5. Este año me parece eran 7, creo. Y hubo un año que lo hicimos con 3. ¿Vale? Que lo sabéis, el de My Year Abroad, y todos extranjeros, además, de intercambio. El año más decepcionante para mí fueron 2. Fue el año en el que, antes de esta asignatura, lo ofrecí en otra como optativo. La asignatura era optativa y la opción de hacer esto era, valga la redundancia, optativa, esta actividad. Y se hacía en horario de tutorías, no en horario de clases, con lo cual era todavía más trabajo y era o hacías un trabajo del tipo ensayo o hacías esto, que como sabéis no tiene comparación. El trabajo puede ser muy sesudo, pero en cuestión de lo que necesita hacerse, aunque la gente nos mire algunos como, mira, estos que hacen películas, pues bien, pues vosotros sabréis lo que hacéis, pero meteos aquí y os contamos. Entonces, al segundo año, después de que, a pesar de que ese primer año me dieron
por el proyecto de hacer eso el premio de innovación docente del Consejo Social, al siguiente año nadie cogió la opción. O sea, la asignatura sí, pero la opción no. Y el primer año que se ofreció la asignatura ya dentro del grado de estudios ingleses, nadie cogió la asignatura. Y el segundo año tampoco cogió la asignatura nadie. Miento, sí lo cogió gente, pero estaban de Erasmus, con lo cual no me valían. Y entonces, de emergencia, me dio la idea la administradora, a quien se lo agradezco, Teresa Anguiano, de, oye, ¿y los Erasmus de aquí? Y entonces hicimos un llamamiento un poco a los Erasmus, hubo que adaptar los horarios, 8 de la mañana y demás, el horario que ellos podían y querían, y dentro de lo que yo tenía que ofrecerles, y sacamos adelante My Year Abroad, y desde entonces no se ha interrumpido, afortunadamente. Así que en el momento en que hay 3 o 2 o 1, a mí me es suficiente porque sé que se puede hacer. Incluso este año lo hemos tenido más difícil porque el día del rodaje era el 13 de marzo y las clases presenciales se suspendieron el 11 de marzo. Pero eso es otra historia. Andrea. Bueno, mi pregunta para ti es si en algún momento no estuviste de acuerdo con pues alguna idea que tuvimos o no sé, alguna forma o algún, ¿sabes? Porque hubo un momento en el que tuvimos nosotros la cámara y si no te gustó, no sé, cómo grabamos o vaya, cosas así en general. No, la cámara yo preferiría que la hubierais tenido todo el momento vosotros, no me importa supervisarla, pero claro, cuando tenéis que estar todos en imagen, como sucede por ejemplo al principio de la película, alguien más tiene que hacer esa tarea. Entonces, bueno, ahora estamos trabajando en otra asignatura que imparto por primera vez este año y que he volcado a cuestiones audiovisuales, temas centrales que conocéis, y estamos estudiando Isabel Coixet, y esa directora, por ejemplo, no solo es directora y escritora de sus películas, sino que también, y las hace en inglés mayormente, por cierto, os las recomiendo mucho, aunque es un poco triste, sus películas, quiero decir, ella es muy simpática. Además es la cámara, es la operadora de cámara de sus películas, y eso muy pocos directores lo hacen porque es muy difícil, casi tanto más como que aparecer como protagonista en la película que estás dirigiendo. Así que para nada, sí, yo lo podría haber hecho de otra manera, pero prefiero que esto es una experiencia de clase, un trabajo de clase, que lo hagáis vosotros en ese aspecto y que yo supervise y que sí, que os ayude, pero que seáis vosotros quienes hagáis como tantas cosas, este trabajo colaborativo y a la vez de contenido en inglés, como habéis dicho en muchas ocasiones, que eso es de lo que más me cuesta, mantener que se hable en inglés durante todo el rodaje, eso es difícil. Miriam. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál corto te gustó más? ¿Si el del año pasado, o sea, el nuestro o el anterior? El vuestro, que es el nuestro, porque para mí son todos hijos míos. Yolanda es que tiene muchos hermanos, no tiene hermanos, pero tiene un hermano aparcado en el garaje, luego tiene estos hermanos que vamos creando, tiene cantidad de hermanos. Somos muchos. Aquí somos demasiados en ella. Entonces, el cortometraje que hicimos, el mejor cortometraje, y esa es la respuesta políticamente correcta, es el que todavía no hemos hecho, ¿vale? La pregunta que hago y que consta en el material, el dossier que os doy de 6 páginas de cómo va a ser el desarrollo, suele ser, ¿os atrevéis a hacer este proyecto? Yo ya sé que la respuesta es sí, porque si no, no habríais cogido la asignatura, y de hecho creo que lo voy a cambiar. Y voy a preguntaros, porque de hecho lo hago en palabra, ¿creéis que lo podéis hacer mejor que los de otros años? Y la respuesta es sí, claro que sí, ¿no? Entonces, bien, creo que de todos los que hemos hecho, probablemente el que esté más cuidado sea All Alone, pero tiene trampa porque es una adaptación. Y entonces tendríamos que diferenciar entre aquellos que han sido adaptaciones y los que no han sido. Todavía no he tenido tiempo, además, no se ha estrenado, de hecho
Esto es estamos grabándolo antes de que nadie lo haya visto, fuera de nosotros. Lo han visto, que lo sepáis, los alumnos de este año de la asignatura, un poco en primicia, para lanzarles esa pregunta de ¿lo vais a hacer mejor que el año pasado y que los anteriores? ¿Seréis capaces? Pero cada año es diferente y cada año es el mejor que se pudo hacer ese año. Entonces, no hay muchos condicionantes, como lo sabéis, como estáis viendo, para imaginaos hacer el cortometraje este año en estas situaciones. Se puede hacer, vamos a hacer algo, habrá algo, tenemos algo hecho y algo saldrá de ahí. Y última pregunta, Yolanda, ¿qué pregunta le haces al productor? ¿Al productor? ¿Tú eres el productor? Sí. ¿Por qué se te ocurrió hacer esta asignatura? En plan, lo de hacer el cortometraje. Bueno, porque mi vocación, aunque me guste la docencia y la investigación, mi vocación principal es la comunicación audiovisual, que es el título de la asignatura, y tiene que ver con realizar proyectos audiovisuales. Entonces, si hay excusas como esta asignatura para poder hacer un proyecto audiovisual dentro de la misma, lo aprovecho como el que más. Entonces, simplemente es responder a mi mayor vocación, que es la de transmitir historias o ayudar a transmitir historias y colaborar en transmitir historias de manera audiovisual y también de otras maneras. Esa es la pregunta, la respuesta. Muchas gracias a todos. Voy a ver si comparto mi pantalla para cerrar con el cartel. Perdón, una última pregunta. El cartel, perdón, cerramos con eso. Sofía, ¿cómo fue la cuestión de hacer el cartel? ¿Vamos a hacer los demás el micrófono? No, yo no, por si acaso me olvido de volver a activarlo. Vale. Pues nada, fui cogiendo ideas de mis compañeros de a ver qué les gustaría. Y bueno, me fueron pasando las fotos. Primero hubo un borrador, digamos, con las fotos originales, pero luego decidimos que era mejor con ese efecto. Y nada, y bueno, muchos cambios, muchos diferentes. A medida que lo iba haciendo, lo iba mandando a ver qué les parecía. Y bueno, y da también un poco idea de qué puede llegar a ir el corto, si no de qué va, de por lo menos el género, ¿no? Yo creo. Sí, yo le veo un toque tipo Agatha Christie, ya la gente lo verá cuando lo estrenemos, y lo que me gusta mucho es el toque de sangre que me recuerda a esa mancha que se quedó ahí y que es nuestra marca de que aquel día y aquella hora unos alumnos y un profesor y alguien más de la asignatura y fuera de ella estuvimos realizando aquella actividad de realizar un cortometraje en inglés y que esperemos que sea atractivo tanto para quienes lo vean este año como para quienes se decidan a coger esta asignatura en años venideros. Muchas gracias a todos por participar en este encuentro, me alegro de que os encontréis todos bien. Las dificultades del directo ya veis que son muchas y eso no es nada para nosotros, así que vamos a ver si esto se puede cerrar, grabar y en algún momento cuando esté disponible os avisaré para que lo comuniquéis y que lo vea la mayor gente posible, ¿vale? Ok, pues, vale. Muchas gracias. Vale. Gracias. Gracias. Adiós. 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 Hasta luego, chicos. Adiós. Adiós.